Bueno, yo llegué a pesar 108 kilos y medio. Yo siempre hago la broma, digo, me empecé a preocupar cuando vi a Greenpeace en el portal de mi casa, ¿no? Porque estaba muy grande. Pero mira, dentro de la comunicación no verbal o del lenguaje corporal, me parece muy llamativo, por ejemplo, los pies. Los pies y de una manera muy seguida las piernas son una parte muy descontrolada del cuerpo. ¿Se puede identificar una persona que está al borde del suicidio? Realmente no. Y me explico. Tú puedes identificar personas que lo están pasando mal, personas que están con mucho diálogo interno, pero no tienen por qué ser indicadores de oye, se va a suicidar. No existe, ¿no? Caso de corrupción, ¿vale? ¿Tú si eres capaz de poder defender una postura y a la par la otra? A no ser que seas... Piénsalo. A ver, de poder se puede. No digo que tú sientas el defender una cosa u otra, pero yo te puedo defender lo que dice la izquierda sobre la economía y también te puedo defender lo que dice la derecha. Absolutamente. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner conceptos claros y concretos que van a trabajar hacia un lado y que van a trabajar hacia el otro. Hola, bienvenidos un día más. Hoy tenemos a una invitada muy especial que después de muchas cosas que nos ha sucedido hemos podido tenerlo con nosotros. Para mí es un placer. Para todos los que os gusta la comunicación verbal y no verbal y sobre todo las ciencias del comportamiento, ya os dirá todo. Doy paso a señor Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Juan, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí. Para mí es un placer tenerte aquí. Juan, para las personas que no te conozcan, ¿quién es Juan? Bueno, pues un personaje raro, la verdad. Como te decía antes, ¿no? Pues es un funcionario de carrera que además es autónomo, que intenta crear contenido en redes sociales, que le encanta la mente, el comportamiento y la conducta de los demás, que intenta darle una explicación, aunque la mayoría de las ocasiones es difícil, y un apasionado del conocimiento, donde bueno, pues, nunca dejaré de ser un alumno perpetuo y en constante movimiento, sobre todo para intentar dar respuesta a muchas preguntas internas que tengo y a la par pues ayudar a los demás también a encontrarlas. ¿Podríamos hablar un poquito más de tu infancia? Es decir, cuando eras más joven, ¿cómo fue todo ese proceso de la infancia? ¿Tuviste el apoyo de tus padres para que las personas quizás todavía no te conozcan? Yo sé que tienes mucha audiencia y sé que lo vas a petar todavía más. Me gustaría saber cómo fue tu etapa adolescente de la infancia un poco. Pues mira, yo he vivido hasta que me hice funcionario de carrera, he vivido en un pueblo en la parte norte de Madrid. Yo soy nacido en Cuenca, pero con 9 meses me fui a Madrid a vivir. Padre funcionario de la Comunidad de Madrid, mi madre ama de casa, pero a la par trabajaba en comercios, y soy hijo único. Lo que todo el mundo pensará, ¿no? de bueno, pues un niño malcriado, un niño mimado, no, ni muchísimo menos. Yo desde los 12 años llevo trabajando, empecé a trabajar con 12 años porque en verano surgió la oportunidad de echar una mano en una frutería del pueblo donde yo vivía, y ya fue mi primer contacto en la gestión de personas, que parece una tontería, pero probablemente todo aquello fue la base y el inicio de muchas cosas que ocurren ahora. Trabajaba en esta frutería, después pasé a la hostelería, durante toda mi vida he estado vinculado a la hostelería hasta que me he hecho funcionario público, y toda la vida gestionando personas, con el apoyo de mis padres para que hiciera todo lo que quiera, que fuera algo de bien, es decir, lo que es trabajar, estudiar, aprender, todo eso siempre han sido un apoyo tremendo, y además con el ejemplo. Mis padres han sido muy trabajadores siempre y siempre con una conciencia de apoyo familiar brutal. Desde luego la conciencia de trabajo me la han dejado desde el minuto uno, pero muy por encima de todo, siempre recuerdo a mi madre que me decía que tú haz lo que te apasiona, haz lo que te guste, que sea bueno, pero sobre todo dejando claro que eres buena persona. No solamente en los dichos, sino en la manifestación de todo aquello que hagas. Y bueno, pues para mí mi familia ha sido la base absolutamente de todo lo que soy ahora, porque me han otorgado una serie de principios y pilares enormes, sobre todo a la hora de cómo avanzar en la vida, ¿no? y de que me tengo que dedicar a lo que me apasiona, pero siempre también desde una base segura. Y creo que es lo que he hecho. ¿Algún momento así complicado de tu vida que puedas compartir con nosotros? Sí, hombre, complicados muchos. Si te refieres sobre todo a la parte de la infancia, ¿verdad? Bueno, pues mi abuela materna tuvo una enfermedad grave, de tal manera que tuvimos que hacernos cargo de mi abuelo y de mi abuela. Entonces, pues tuve que ver de primera mano lo que era el padecimiento de un tumor, de un cáncer, el cómo se iba apagando poco a poco, pero sobre todo me quedó muy claro lo que era la importancia y los valores de cuidar de quien te cuidó, ¿no? Y de
la importancia que tiene el no dejar aislado ni abandonado a una persona por el mero hecho de estar enfermo o de ser mayor, ¿no? Y creo que es un principio que llevo a día de hoy, el devolver todo aquello que han hecho los mayores por nosotros. Creo que pues llega un momento en el que tenemos que devolverlo. Entonces, aquella época fue una época dura, insisto, porque además mis padres siempre trataron de intentar parapetar todo aquello que podría hacerme sufrir como un niño, ¿no? Uno es niño, es joven, pero no es tonto y ve cosas y evidentemente las sufre. Entonces fue una época bastante dura, bastante oscura en cuanto a lo que uno iba viendo, pero a la par de un aprendizaje terrible, terrible en positivo, ¿eh? Precisamente por lo que te estoy diciendo, por la importancia que le llegas a dar a devolver lo bueno y lo bonito que han hecho unos padres con unos hijos. Y por lo que me comentaste, has sido fumador. No sé si has sido adicto a cosas de cuando eras más adolescente, eso empezó desde la adolescencia, o ha sido a posteriori. No. Yo empecé a fumar con 15 años aproximadamente. 15, 16. Con 15 probablemente probaría el tabaco y con 16 ya lo hice de una manera más asidua. Porque recuerdo que yo me fui a Inglaterra, estuve prácticamente 2 años viajando. El primer año no fumaba, que me fui con 14, pues el segundo ya empecé a tontear con el tabaco. Y sí, fui un fumador adicto, fumaba muchísimo y dejé de fumar cuando mi mujer dio a luz de mi primer hijo. A los 6 meses dejé absolutamente de fumar. Además, fui al médico, le dije, mira, quiero dejar de fumar, esto es una estupidez. Y creo que ha sido una de las cosas más inteligentes que he hecho en mi vida. Dejar esa porquería que me estaba matando, que me estaba arruinando y que desde luego no había nada bueno. Y bueno, a día de hoy, insisto, creo que es de las mejores cosas que he hecho. Fumaba mucho, mucho. Todavía me acuerdo de levantarme tosiendo. Es una sensación que todavía siento físicamente. Fíjate, como recuerdo, mi cuerpo todavía se acuerda de ello de una manera bastante asquerosa. Y ahora que hablas de físico, yo sé que, y la gente lo puede ver, que ir a tus redes sociales y tirar los reels más de abajo, verán un cambio brutal. Es decir, me gustaría saber cómo empezó esto, porque creo que puedes inspirar a muchas personas. Sí, pues bueno, yo llegué a pesar 108 kilos y medio. Es decir, una barbaridad. Yo siempre hago la broma, digo, me empecé a preocupar cuando vi a Greenpeace en el portal de mi casa, ¿no? Porque estaba muy grande y no soy especialmente alto, lo que conlleva, bueno, pues una obesidad importante. Yo en el 9 de febrero del 2023 fui a consulta médica por una analítica y la doctora me dijo muy seriamente que era mayor de 45 años, que tenía obesidad, que tenía diabetes tipo 2. De hecho, llevaba 2 años medicándome con metformina, que además era hipertenso, que además tenía los triglicéridos altos, el colesterol alto. En definitiva, era una bomba de relojería, ¿no? Que tarde o temprano tenía muchas posibilidades de que me pudiera tener un accidente cardiovascular. Yo ese día me acuerdo perfectamente, y ahí apliqué mis conocimientos en análisis de la comunicación no verbal. Yo le dije, pues ¿sabe lo que le digo, doctora? Que esta tarde voy a salir a hacer deporte. Y ella hizo una media sonrisa así, para que no lo sepa, eso es desprecio. Y dijo, sí, vale, como diciendo, venga, sí, como todo el mundo, ¿no? Vale. Efectivamente, ese día, esa tarde, insisto, 9 de febrero del 2023, me hice 12 kilómetros andando. Yo no podía hacer otra cosa. O sea, estaba tan grande que yo no me podía poner a correr ni nada. Y desde ese día no he parado. Empecé a comer bien, a comer sano, a comer como debía de comer y a moverme. Y además dentro del sentido común. No hice ninguna barbaridad, no hice ninguna dieta rara, ni... Simplemente empecé a comer bien, empecé a moverme y empecé a descender de peso de una manera increíble. Fui al médico, fui al nutricionista, fui al cardiólogo, fui a todos los profesionales médicos, que hay que ir a los profesionales médicos, que nos tienen que aconsejar y nos tienen que ver. Y fue como caer en picado. O sea, yo empecé a perder kilos de una manera rápida, pero no porque era extrema la dieta que estaba haciendo. Yo no estaba haciendo dieta. Yo no he hecho dieta nunca. Yo he hecho un cambio de hábitos. Y eso quiero que quede claro. No se hace dieta, se hace cambio de hábitos. Una dieta tiene un límite temporal y cuando hablamos de salud no te va a haber límites temporales. Debe haber un cambio de hábitos saludables. Y en este caso era una alimentación sana, quitar ultraprocesados, bajar ciertos alimentos que yo como diabético pues tuve que bajar ciertos hidratos de carbono y sobre todo moverte. Actividad física y ejercicio físico, las dos cosas, que no son lo mismo. Desde aquí mi enhorabuena, tío. Muchas gracias. Yo sé que también eres funcionario y al mismo tiempo un gran emprendedor. Eso es. ¿Cómo gestionas estas dos cosas? Todavía me lo pregunto yo, no sé ni cómo lo hago. Pues sí, soy funcionario de carrera, de hecho estoy en activo y además soy autónomo, porque bueno, pues evidentemente tengo una segunda actividad que es la formación y
asesoro a empresarios, todo vinculado a la comunicación y a la negociación empresarial. Y evidentemente pues me conlleva muchísimo tiempo. Y bueno, pues lo llevo de aquella manera, sinceramente. Es decir, ahí, a día de hoy, fíjate, a día de hoy te puedo decir que llevo 25 días sin tener un día libre. 25 días sin parar. Ni sábados, ni domingos, ni nada. Cuando no trabajo de una cosa, trabajo de otra. Y cuando a lo mejor tengo un periodo de descanso, abro el portátil, planifico lo que tengo la semana que viene, intento adelantar trabajo. Luego no descanso bastante poco a nivel mental, me refiero. A descansar de otras cosas, de dormir, sí. Pero es una locura, es bastante locura. Pero bueno, creo que también es algo que para mí, entre comillas, hiperactividad, pues casi está dentro de la normalidad de cómo me voy comportando y lo que voy necesitando. Es decir, dentro de lo malo se aguanta. ¿Y cómo funciona, digamos, el lenguaje verbal y no verbal? ¿Qué quiere decir, digamos, para las personas que no conozcan tanto? Uh-huh. Es decir, tú eres un experto en esto, así de manera muy breve para que las personas lo puedan entender. ¿Cómo lo definirías? Bueno, al final es la comunicación verbal y la no verbal es lo que cierra el círculo en cuanto a la comunicación. Es decir, nosotros podemos dar información a los demás a través de nuestras palabras o a través de nuestros gestos, a través de lo que es la comunicación no verbal. Lo que ocurre, y para mí lo que es más interesante, es que nosotros podemos modificar a nuestro antojo todo aquello que sale de nuestra boca. Es decir, yo te puedo decir lo que yo quiero decirte. Y te puedo engañar, te puedo mentir, te puedo magnificar, te puedo ocultar, porque lo controlo. Y hasta cierta forma, pues tiene un valor, vamos a darle en una escala de 1 al 10, de un 7, todo aquello que se dice, incluso un 8 le vamos a dar, pero tenemos que ser conscientes de que todo aquello que se puede modificar es muy altamente probable que te lo modifiquen dependiendo del interés de la otra persona. No todo, porque la parte verbal, pues a lo mejor el tono, el timbre, velocidades, pausas, no lo podemos llegar a controlar al 100% una persona que no está habituada a hacerlo, pero sin embargo la parte del lenguaje corporal o de la comunicación no verbal sí hay un porcentaje muy alto de movimientos, de gestos, de actitudes corporales, de tensiones, de relajaciones a nivel de tonicidad corporal que no vamos a controlar, sobre todo porque nos vamos a basar en reacciones fisiológicas que nuestro cerebro realiza para la supervivencia del individuo. Entonces, no podemos dejarlo aquello en la parte consciente y en la valoración individual de cada persona porque moriríamos. Es decir, la selva o la sabana nos hubiese comido hace muchísimos años. Por tanto, hay una parte muy inconsciente, muy automática, muy, entre comillas, descontrolada, que es la que nos permite sobrevivir y a la par nos permite a los analistas percibir todo aquello a lo que tú reaccionas, que no respondes, y es lo que me va a dar una información veraz y muy buena para mis intereses. Es decir, podríamos decir que las partes de nuestro cuerpo pueden darnos señales e indicios de ciertas cosas, ¿no? Claro. Y esas partes, es decir, yo ahora te imagino, ¿no? Tú eres un experto. Claro, tu cabeza está pensando en todos los gestos incluso que yo puedo estar haciendo. ¿Tú cómo controlas esas cosas, digamos? Es decir... Bueno, en teoría, la teoría sería esa. Sería estupendo, pero también vamos a ser honestos. A ver, voy a llamarle sufrimiento cognitivo, porque en realidad al final es un sufrimiento cognitivo. El sufrimiento cognitivo que necesitas para estar pendiente de lo que una persona habla, de intentar entenderla, de querer entenderla, y además de ir preparando qué es lo que yo te voy a contestar para continuar la conversación. Además, si yo pretendo estar analizando todos y cada uno de los movimientos que tú vas haciendo, si son o no coordinados con lo que tú estás verbalizando, eso tiene un gasto tremendo. Entonces, no puede durar mucho en el tiempo, insisto, porque pierdes concentración, pierdes foco, no estás presente en la conversación, no podrías realizar escucha activa. Luego, sería muy romántico decirte que yo puedo estar conectado el 100% del tiempo, pero no es así. Entonces, tenemos que optimizar el tiempo en el cual vamos a estar detectando qué ocurre en el lenguaje corporal de la otra persona en cuanto a qué es lo que me interesa. Me interesa esta parte de la conversación, la otra, lo que yo te voy a preguntar, lo que tú me vas a decir ahora. Luego tengo que ir trabajando eso y decir, bueno, pues ahora desconecto, ahora conecto, ahora sí, ahora no. Yo, por ejemplo, para que estés un poquito más tranquilo, como ahora no nos estamos jugando nada, pues yo estoy completamente desconectado. Vale, gracias. ¿Qué partes del cuerpo nos dan señales? Yo sé que, por ejemplo, he estado revisando algunos reels tuyos y hablabas de las cejas, ¿no? De cuando Sí. es como una acción de bienvenida. No sé si nos puedes dar más señales para que las personas las puedan identificar. Señales, podríamos estar aquí varios días. Unas cuantas. Pero bueno, ya que sacas el tema de las cejas, por ejemplo, es uno de los últimos descubrimientos que yo he tenido de manera consciente, porque yo ya lo sabía, pero es verdad que no lo había sacado a relucir.
Bueno, Joe Navarro nos dice, es un ex agente FBI, nos dice que las cejas tienen un componente muy importante en cuanto a lo que nosotros podemos detectar si somos o no bien recibidos en una llegada, ¿no? Llegamos y una persona pues, nos saluda y dice, hombre, ¿qué tal? Qué guay que vengas. Y eleva las cejas, eso es algo muy positivo. Y ocurre todo lo contrario cuando alguien te saluda y no eleva las cejas. Ojo, que puede ser que tenga Botox. Puede ser que tenga Botox y la podemos liar. Eso por ahí. Pero mira, dentro de la comunicación no verbal o del lenguaje corporal me parece muy llamativo, por ejemplo, los pies. Los pies y de una manera muy seguida las piernas son una parte muy descontrolada del cuerpo. Me refiero a que tendemos a no controlarla cuando queremos contener nuestro lenguaje corporal. Cuando nosotros queremos decir, no quiero que se me note algo, solemos ponernos un poco erguidos, ponemos cara de póker, intentamos no mover mucho las manos, pero se nos olvida qué hacen la punta de los pies. Por eso para mí es una de las partes más nobles en cuanto a la información que te van a dar, las más eficaces, ¿no? En cuanto a la información. Por ejemplo, la orientación de una persona que está de pie, la orientación de la punta de los pies o incluso de las piernas como primer paso, me van a definir si alguien está más o menos a gusto conmigo, si está buscando la salida, si su dirección no es hacia mí, sino hacia otra persona o hacia la puerta. Entonces, todo eso me va a dar mucha información para saber cómo se encuentra alguien. Y así en tu conocimiento, y yo sé que tienes compañeros, ¿has dado algún consejo que le hayan podido servir? A compañeros de trabajo, sí, mira, te voy a dar un ejemplo que llegué a publicar en su momento. Además, es un audio que me mandó un policía de aquí, de Barcelona, y resulta que, bueno, son 5 minutos de audio que yo, para los reels, tenía que meterlo ahí en un minutillo de aquellas. Y además tuve que cambiar el tono y el timbre de la voz con un software y quitar y cortar pues, todo aquello que lo pudiera identificar porque él no quería ser identificado y, por supuesto, es algo que vamos, faltaría más, ¿no? Lo voy a respetar absolutamente. Bueno, pues es un policía que interviene en un atrincheramiento, una persona muy violenta con un arma blanca que se atrinchera en una casa y se niega a salir. Muy violenta, muy descontrolada. Entonces activan a este grupo táctico de tal manera que este chico, este hombre que me hace el audio, es el primero que interviene con el escudo balístico y el primero que se enfrenta a él. Y se enfrenta de una manera verbal. Hola, mira, soy fulanito, vengo a echarte una mano, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Y la otra persona, el atrincherado, responde muy bien. Vamos, de hecho, él me dice, yo es que incluso llego a quitarle el escudo porque veo un avance brutal en la negociación, a la hora de hablar con él, y quito el escudo porque creo que es una barrera y lo veía todo genial. Y él estaba muy tranquilo porque veía un avance importante. Bueno, este policía, que era seguidor mío, de repente ve 3 ítems, ve 3 gestos que los identifica con un vídeo que semanas antes había visto, que había colgado yo, ¿no? Un vídeo que digo que si tú lo que observas es a una persona que está enfadada, que palpita, hay una palpitación mandibular, es decir, ahí se mueve aquí la mandíbula, y además hay una dilatación de las fosas nasales y aprieta los labios, cuidado que te puede agredir. Bueno, pues de repente ve esos 3 gestos, automáticamente conecta con el vídeo y lo que decide su parte no consciente del cerebro es poner el escudo balístico de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que pone el escudo balístico, el cuchillo impacta a la altura de su pecho. Es decir, se libra de un apuñalamiento probablemente mortal simplemente por haber visto un vídeo en TikTok. Claro, este policía dice, mira, no quiero que me identifiquen porque, a ver, como le digo yo a mis jefes, que lo acabo de salvar esto por un vídeo de TikTok, ¿no? Un poquito así de medio en broma, medio no, pero bueno, pues nos vamos a la parte seria y es que, oiga, que tener unos conocimientos en reacciones fisiológicas vinculados a la comunicación no verbal o al lenguaje corporal te puede salvar la vida, a ti o a los demás. Pues hasta ese punto podemos llegar. Hostia. Sí que es cierto, no sé si tienes esta sensación también, Juan, de que el lenguaje no verbal, es decir, es como si ahora mucha gente mete mucho foco en él, ¿no? Porque nos da información, pero es como si estamos atentos a ver si el que tenemos delante nos está engañando. Esto pasa mucho en la seducción. Sí. Es decir, ¿tú crees que tenemos que estar, o que el lenguaje verbal es un indicio siempre de mentira y que tenemos que estar atentos? No. A ver, en primer lugar, no tenemos que buscar siempre el intento de detectar la mentira. Primero, la evidencia científica a día de hoy nos dice que es imposible detectarlo solamente con la comunicación no verbal, ni con una ni con otra. Es decir, si te puedes acercar cerca al ocultamiento, a una persona que puede exagerar, a una persona que te dice cosas pero que su cuerpo dice otras, pero vinculado siempre a la mentira al 100%, no. No funciona el polígrafo, no va a funcionar esto, ni muchísimo menos.
Yo creo que lo que tenemos que intentar detectar cuando estamos hablando con una persona y estamos escuchando a una persona es ver cuán congruentes y fiarnos un poco también de lo que nuestro cerebro nos está diciendo de esa persona. Mira, nosotros funcionamos a nivel de cerebro, a nivel de neurociencia, tenemos que ser conscientes que todos tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen muchas funciones, entre ellas detectan el lenguaje corporal de la otra persona, tengas o no tengas conocimientos. Es decir, tú a lo mejor no has leído un libro de comunicación no verbal en tu vida, no sabes ni lo que es, pero tus neuronas espejo sí. ¿Por qué? Pues porque tienen esa función, ¿no? De alguna manera llegan a incluso a activar zonas del cerebro como si tú hicieras los gestos que estás observando. Luego fíjate hasta qué punto te pueden dar información. Pero no nos obsesionemos con encontrar, porque podemos caer incluso en la maldición del sesgo de confirmación. Y es encontrar lo que estoy buscando porque descarto todo lo demás, que a lo mejor me estén diciendo lo contrario. Y es un peligro. Porque a veces pienso que es mejor vivir en la ignorancia. Bueno, es decir, eso cuando te sabes lo digo demasiado, y dices, no sé si tú también te encuentras en este punto de que ya incluso el que tienes de frente, es decir, tú ya has ido, ya has vuelto y él aún está yendo, ¿sabes? Sí. No sé si a veces prefieres vivir en la ignorancia. A veces no, siempre. Siempre. ¿Sí? O sea, sí. Yo valoro mucho lo bien que se vive la ignorancia por una razón. Mira, cuando tú te interesas en cómo reaccionan los demás a nivel de emocional, sobre todo, ¿no? De si algo es positivo o es negativo para aquella persona, que si yo como estímulo soy positivo o negativo para la mujer de mi amigo, yo puedo creer que sí porque me sonríe, porque me trata bien, porque dice de quedar a la pareja a comer o a cenar en un sitio. Entonces yo tengo la percepción o el prejuicio de que le caigo bien. Pero a lo mejor no, y a lo mejor lo está haciendo pues porque como soy el mejor amigo de su marido, pues hace lo imposible para que todo fluya y vaya bien. Pero a lo mejor no le caigo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo ahora tengo herramientas para poder detectar que no le caigo bien. Y si yo detecto que no le caigo bien, condiciona ya mi relación sobre ella y sobre mi amigo. Y es una faena que no te puedes ni imaginar. Porque claro, cuando tú detectas un gesto no consciente, me lo voy a inventar, ¿vale? O no. Pinzamiento de nariz. Intuición de problemas o esto no me gusta. Si yo llevo 20 minutos hablando con tu pareja y de repente digo, oye, ¿os apetece mañana ir al campo a comer? Y en 20 minutos tu pareja no se ha tocado la nariz. Y en el momento que yo le digo, hace ella así. Y dice, bueno, podemos mirar a ver qué podemos hacer y tal. Yo automáticamente sé que no le ha gustado nada. Y eso a mí me puede producir un conflicto interno. Claro, yo automáticamente la veo y voy a tener un diálogo interno de, ostras, acaba de reaccionar de manera negativa ante mi proposición. ¿Por qué? Entonces, como voy a hacer de abogado del diablo y voy a intentar buscar una excusa que me salve a mí mi emoción que acabo de sentir, digo, bueno, a lo mejor es que tenía planes, a lo mejor es que tiene que hacer algo. Entonces, ¿yo qué lo voy a hacer? Preguntar de otra manera. Oye, si queréis lo dejamos para otro día. Pues sí, podemos pensar en otro día. Digo, madre mía, ni mañana ni otro día. Pues ya empezamos mal. Todo esto antes no me pasaba. Antes era feliz. Hostia. Ocurría lo mismo, pero yo no me daba cuenta. Luego yo no estaba debajo de esa cascada de agua que me ha empapado en ese momento en el que he hecho los gestos. Brutal. ¿Cómo podemos causar una buena impresión al que tenemos delante nuestro? Pues mira, para poder generar una primera impresión, mira, la evidencia científica nos dice varias cosas, ¿no? Hay un poquito de, no controversia porque dicen lo mismo, pero los tiempos son diferentes. Hay algunos autores que nos hablan que la primera impresión se genera entre los 3 y los 7 primeros segundos. Hay otros que dicen que en 0,1 segundo ya está generada. Claro, si nosotros además nos vamos al sesgo de anclaje, te dice el sesgo de anclaje que la primera información que obtenemos de algo o de alguien va a condicionar el resto de la percepción que vamos a tener de esa información. ¿Todo eso qué significa? Significa que es muy importante esta primera impresión. Es muy importante ser conscientes de lo que nosotros podemos dar a conocer a los demás por lo que hacemos y decimos. Luego aquí sí que tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y decir, oye, voy a abrir esta puerta, me voy a presentar aquí o voy a conocer a alguien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo genero una primera impresión? Pues bueno, evidentemente tenemos que cuidar mucho el saludo, tenemos que cuidar mucho el primer contacto visual, elevar las cejas cuando hay un contacto visual. Eso es básico. O sea, por favor, que lo haga todo el mundo a partir de hoy. Yo te miro y te digo, hombre, ¿qué tal estás? Automáticamente. Eso es un impacto muy positivo. El sonreír de manera verdadera, no nerviosa, no solamente con la boca, sino que salgan estas patas de gallo y se echen un poquito los ojos. Tienen que salir. Un apretón de manos. Intentar ser agradable, ser congruente, no estar nervioso. Bastante sentido común, ¿no? Eso está claro. Pero en ocasiones incluso lo que tenemos que valorar es qué es lo que no queremos hacer sentir al otro. Yo no quiero aparentar nerviosismo, yo no quiero aparentar miedo, yo no quiero aparentar que la otra persona que es muy alfa, yo no quiero aparentar ser muy chiquitito. Bueno, pues a lo mejor lo que toca hacer es no arrugarme a nivel corporal y hacerme pequeño, sino expandirme, no hacer todo lo contrario.
Todo depende del objetivo que queramos conseguir, tenemos que actuar de una manera o de otra. Brutal. ¿Es lo mismo fingir la seguridad que tener la seguridad? Porque hay personas, es decir, no sé si hay personas que no son seguras, sí, por falta de autoestima. ¿Es lo mismo fingir la seguridad? ¿Sabes lo que ocurre? Que a día de hoy sabemos que puedes ponerte a fingir hasta ser. Es decir, el hecho de tú fingir algo, sobre todo a nivel de lenguaje corporal o de seguridad, de rol alfa, lo puedes fingir porque te puede venir muy bien el que tú quieras que los demás te perciban de una manera. Pero, por ejemplo, hay un estudio de Amy Cuddy en el año 2010 con Yap y con Courtney. Hay muchos más, ¿no? Pero el pionero fue este, en el que te dicen que con solo generar entre 2 y 3 minutos, 2 o 3 minutos, que no es nada, generar una postura expansiva hace que tus niveles de cortisol bajen un 25% y de testosterona suban un 20%. ¿Eso qué es lo que hace? Que tú estés a nivel de predisposición, a nivel de rol de alfa, a nivel de estado interno, de una manera muy diferente. Porque lo has impostado. Es decir, impostarlo de manera inicial provoca unos niveles de hormonas que al final hacen que seas de una manera determinada. Luego estamos hablando que lo uno está permitiendo lo otro. Yo es algo que abogo mucho a mucha gente que es insegura, que tiene miedo, que tiene que hablar en público, genera una postura previa que te permita ser luego de una manera. Luego sí podemos ser seguros porque primero lo hemos impostado. Es así. Hostia. Si yo tuviese que, por ejemplo, ahora fijarme en el lenguaje verbal de alguien, ¿por dónde empezaría? Es decir, para que me diese un poquito más de información hacia mí. Ya sé que influye, depende del contexto, pero así... ¿En el verbal? Sí. La parte verbal. Vale. Para tú sacar información de una persona, tú lo que tienes que hacer absolutamente siempre, siempre tenerlo muy claro, es escuchar. Bueno, lo dicen todos los expertos, todas las personas que entiendan un poco de oratoria o de interrogatorios o de entrevistas, 80-20. Lo ideal, por decir alguna cifra, es 80% escucho, 20% hablo. Y el 20% que hablo es para provocar escucha. No es hablar por hablar. Aquí hay varios problemas. Un gran problema que tenemos es que yo te escucho y según te estoy escuchando yo estoy pensando lo que te tengo que decir. O sea, yo voy a lo mío y tú a lo tuyo. Y es un problema. Tenemos que intentar ser conscientes de que una persona me está escuchando, que tengo que escuchar de una manera muy activa, que tengo que escuchar de una manera muy real. Y luego si tienen que pasar 3-4 segundos para yo decir lo mío, porque lo conecto con lo tuyo, estupendo. Mira, no hay mayor manera de hacer que una persona hable que se sienta escuchada. No hay nada más seductor que escuchar. La escucha para mí es el arma más importante que tenemos en la comunicación. Pero claro, ¿yo cómo puedo hacer ver que yo te estoy escuchando? ¿No hablo y ya está? ¿Y vale con eso? No, porque yo puedo no hablar contigo y tú tienes ahora mismo la percepción de que yo te puedo estar escuchando si hago esto. ¿A qué no? Tú piensas que estoy ahora mismo pensando en que mis hijos esta tarde tienen un sándwich para merendar y no hay pan y tengo que ir a comprarlo. ¿Por qué? Porque no hay una serie de parpadeos cognitivos que indican que una persona tiene una actividad, ¿no? Entonces, para tú hacer que una persona hable y te dé información, tú tienes que utilizar la escucha activa, de tal manera que le tienes que hacer sentir físicamente a la otra persona que la estás escuchando, como estás haciendo ahora, asentimientos de cabeza, de vez en cuando, repetir ciertas ideas dependiendo de lo que esté hablando la otra persona. Por ejemplo, tú me puedes estar hablando de lo importante que es el entrenamiento trabajando intervalos, por ejemplo, y te digo, intervalos. Eso es una manera de escucha activa. Te acabo de repetir la idea que tú me acabas de decir. Tu percepción es de que me está interesando y que me estoy enterando. Luego tú te vienes arriba, es como le está gustando y sigues a más, vas a más, vas a más. Cuanto vas a más, vas a llegar a ese punto, más vas a contribuir a la pérdida de información por tu parte hacia mí. Luego estupendo. Más escucha activa, más vas a hablar. Y si luego ya nos metemos en utilizar mi lenguaje corporal para reforzar la escucha activa, todavía te vas a sentir mucho más a gusto porque ya vamos a implementar lo que es la connotación más emocional, la percepción más de escucha activa emocional y todavía vas a alargar muchísimo más. ¿Por qué crees que a día de hoy no tenemos una escucha hacia los demás? Es decir, ¿por qué crees que tengo por lo menos esa sensación, ¿no? De que no dejamos ahora a los demás, siempre queremos explicar o nuestros logros o nuestras penas? Tú mismo lo has dicho, porque no somos lo suficientemente empáticos como para preguntarnos realmente, nos podamos a preguntar qué es lo que le ocurre a esta persona y sobre todo la necesidad de escucha que tienen las personas. Te voy a hacer un caso de ayer, que probablemente si me escucha este seguidor, ve este seguidor este capítulo, se va a reír. Yo ayer me encontré en el supermercado a un seguidor que se me quedó mirando como diciendo, perdona, ¿tú eres ciencia del comportamiento? Y yo, sí.
encantado, de verdad, oye, te quiero dar las gracias porque me has cambiado la vida. En fin. Y me contó su historia. Te prometo que en los 3 primeros segundos yo sabía que esa persona necesitaba ser escuchada porque tenía pues una vida personal muy complicada. Estaba en un momento personal muy, muy, muy complicado. Y esa persona necesitaba ser escuchada. Y yo automáticamente dije, Juanma, te toca. ¿Y qué es lo que hice? La escucha activa. Me tiré más de 25 minutos en el pasillo de las patatas fritas escuchando a esa persona. Y la escuché de corazón. Además, la escuché, te lo prometo, con la estrategia de necesito que esta persona se vaya con la sensación de que Juanma la ha escuchado de una manera brutal. No hice más. Fue escuchar, a sentir, hacer alguna pregunta para reforzar la sensación de escucha. Al final del todo le hice un pequeño resumen. Pero entonces, ¿me quieres decir que te ha pasado esto y esto? Sí, madre mía, pues no me extraña que estés así, tal. Punto. No hice más, es que no hice más. No di un súper consejo, no di un súper truco. No. Esa persona se fue de otra manera, te lo aseguro. Pero eso, por ejemplo, te hace ser, bajo mi punto de vista, una gran persona. Y creo que no todo el mundo tiene estos valores para intentar empatizar, por lo menos lo que estoy viendo hoy en la sociedad, lo que se mueve. No tiene esta empatía, porque otro en tu sitio puede decir, bueno, una foto si quieres y hasta luego, ¿no? Ya. Pero has tenido, ¿por qué crees que no tenemos Pues esta empatía, a lo mejor ¿no? precisamente por esa falta de empatía y esa falta de. Y ese sentimiento de yo voy a lo mío, tú a lo tuyo. Y de verdad que si yo creo que la mayoría de las personas que hubiesen percibido lo que yo percibí ayer se hubiesen quedado a escuchar, porque esa persona lo estaba pasando mal, lo había pasado muy mal. Necesitaba algo, necesitaba un refuerzo y necesitaba ser escuchada. Él tenía su historia, tenía su emoción, tenía su algo dentro que tenía que soltar. Eso se llama ventilación emocional, ¿no? Y cualquier terapeuta, cualquier psicólogo pues, va a saber a lo que me refiero. Necesitaba echarlo fuera. Y bueno, a mí no me cuesta, hombre, solo que si he tenido prisa, algo muy complicado, no se pierde nada. Creo que hay que hacerlo. Creo que deberíamos de parar y darnos cuenta cuando una persona necesita ser escuchada, que no te va a pedir dinero ni te va a pedir nada. Y yo sé que colaboras en varias cosas y sé que estás ayudando a psicólogos, si no corrígeme, en Madrid por el tema del suicidio. Es decir, ¿cuál es tu rol ahí? Y creo que eso es importante porque te honra y creo que aportas mucho y tendríamos que hacer más para estas personas. Bueno, estoy con el mayor referente de prevención del suicidio de España, que es Pedro Martín Barrajón. Llevo ya 9 años con él, desde que yo comencé con todo esto. Y nos movemos ya por toda España y por México también. Ya hemos saltado el charco con Cognos en México, sobre todo para el tema de la prevención, gestión y posvención de la crisis suicida. Es que es impresionante las cifras que tenemos, las oficiales, no las reales. O sea, yo siempre digo que las reales son mayores que las oficiales. Yo coincidí con este psicólogo de casualidad, hicimos una intervención juntos, nos compenetramos muy bien. Mis conocimientos en negociación y en intervención con personas con perfiles emocionales altos y su conocimiento sobre la prevención del suicidio hizo un tándem brutal que lo hemos llevado en España a la mayoría de los colegios oficiales de psicología de España. Y ya te digo, también estamos trabajando en México, Pedro ha estado en Guatemala, ha estado en Panamá, y yo voy a Estados Unidos a final de mes. Entonces, estamos trabajando muchísimo esto. Él habla desde la perspectiva de qué decir, qué ver, cómo prevenir, qué ocurre con los supervivientes y los sobrevivientes del suicidio. Y yo voy en la prevención, en la observación, en la propia crisis suicida de una persona que puede estar encaramada a lo alto de cualquier sitio, qué es lo que hay que observar para ver si se puede producir o no. Y después en la posvención, pues el ver los estados de las personas, ¿no? De cómo se encuentran los supervivientes, siempre en estado emocional. Lo mío es sobre todo técnicas de verbalización y la posible lectura del lenguaje corporal de una persona que está pensando, que está actuando o que ya lo ha hecho, o familiares, ¿no? La verdad que llevamos 9 años a pleno pulmón con esto, con unos resultados brutales y cada día, gracias a Dios, con más organismos oficiales que confían en nosotros. Hace apenas una semana yo he estado dando formación en el Hospital Ramón y Cajal sobre comunicación no verbal y el día anterior en el Hospital de Talavera de la Reina, hablando de prevención del suicidio también y haciendo pues diferentes cosas. Y además pertenecemos ambos a la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, al grupo de salud mental, donde principalmente, entre otras muchas cosas, trabajamos la prevención del suicidio. ¿Y se puede identificar una persona que está al borde del suicidio? Con el lenguaje no verbal, por ejemplo. Vale, realmente no.
Y me explico. Tú puedes identificar personas que lo están pasando mal, personas que están con mucho diálogo interno, pero no tienen por qué ser indicadores de oye, se va a suicidar. No existe, ¿no? Y además quiero dejarlo muy claro porque hay muchos familiares de personas que se han suicidado que tienen una culpa tremenda de no lo he podido ver, no me he dado cuenta, y es que ni se han dado cuenta ellas, ni me hubiese dado cuenta yo, por muy especialista en comunicación no verbal, por varias razones. A día de hoy sabemos por estadística que un alto porcentaje de las personas que se quitan la vida 10 minutos antes no tenían decidido quitarse la vida. Luego no puede haber ni para ellas mismas un indicador de que lo van a hacer. Es decir, hay un periodo de 10 minutos en el que ocurre algo, hay un detonante donde dicen, ahora lo voy a hacer. Luego es imposible detectarlo. Y en el otro porcentaje de personas que sí lo tienen ya meditado y planeado, hay una voluntad enorme de que no se les detecte. Luego, ¿cómo vamos a poder detectarlo nosotros? No es tan fácil. Ahora bien, sí podemos detectar ciertas conductas a nivel de comportamiento, a nivel de lenguaje corporal, a nivel de lenguaje verbal, que no nos van a decir que una persona se va a quitar la vida o lo tiene pensado, pero nos pueden alertar de que, oye, quién sabe. Como tengo la duda, voy a poner el microscopio, el telescopio y todos los copios que pueda para ver si ocurre algo en esta persona. ¿Que no ocurre? Estupendo, genial. Pero es que si ocurre, tengo la posibilidad de poder prevenirlo. Porque escuché, no sé si es cierto, que una semana antes acuden al médico buscándose consuelo. El mismo día, dice la estadística, que el 25% de las personas que se suicidan el mismo día visitan al médico de cabecera. Y no son capaces de verla. Y el 50% la semana antes. Es decir, la mitad de la gente que suicida la semana de antes va al médico. Pero ¿cómo van a detectarlo los médicos? Si es imposible. Si con el tiempo que tienen de intervención con los pacientes es que es imposible. Los pobres es imposible. Yo trabajo mucho con médicos, con enfermeros, con técnicos, con celadores, y hacen lo que pueden. Es un colectivo que no pueden hacer más. Demasiado hacen, de verdad. Es imposible en esos tiempos detectarlo. Me gustaría saber cómo empezó esto. Es decir, yo sé que tiene que haber algún motivo por el cual tú has querido involucrarte tanto, y me gustaría si lo pudieses compartir con nosotros. Bueno, pues mira, sinceramente, a mí siempre me ha costado mucho ver a la gente sufrir, mucho. Y precisamente gracias a Pedro Martín Marrajón me di cuenta que hay gente que no deja de sufrir en su vida. Y que por esa sencilla razón, toman la decisión muchos de quitarse la vida. Pero es que, claro, sufren ellos, sufren los familiares, sufren los amigos, los allegados, y es algo tan doloroso. Es decir, tú piensas que una persona opta por quitarse la vida por dejar de sufrir, y que quede claro que los que piensan en el suicidio no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Entonces, tiene que ser tan sumamente doloroso y tiene que generar tal desesperanza eso, que yo todo lo que puedo hacer por intentar evitar que una persona lo piense, y si lo ha hecho, ayudar a la familia, sobre todo a quitar culpa, haré todo lo posible, y de hecho lo estamos haciendo lo máximo posible, porque no hay derecho a que estén ocurriendo estas cosas, y sobre todo en un país donde no hay una ley integral de prevención del suicidio, con 4.000 muertos al año oficiales. Brutal. ¿Podemos, ahora cambiando un poco, persuadir a alguien solo con el lenguaje no verbal? Persuadir solo con el lenguaje no verbal. Solo con el lenguaje no verbal, lo que podemos hacer es apoyar a nuestra estrategia verbal. Es decir, ser congruentes y ser auténticos. Yo no te puedo vender, por ejemplo, tú imagínate que yo soy guardaespaldas, ¿vale? Y tú me vas a hacer una entrevista de, mira, pues que tengo un familiar que es VIP, y me ha dicho que tengo que entrevistar a la gente para protegerle, ¿no? Es una multimillonario y tal. Entonces yo vengo a entrevistarme y en vez de estar así, yo digo, pues mira, yo soy especialista, estoy así. Pues hombre, ya no es cuestión de persuadir, es cuestión de convencer y de ser congruente. Si yo lo que quiero es demostrar una cosa, la tengo que demostrar con mi estrategia verbal y con mi estrategia no verbal, por varias razones. Primero porque la sensación que tú das de poquita cosa, y estamos hablando de proteger vidas, pues me descuadra, pero sobre todo de la congruencia. Es decir, lo que yo digo y lo que yo hago tiene que ser congruente. Porque si tú no eres congruente, las neuronas espejo que estaban por allí lo que detectan es algo que no funciona. A mí esto no me cuadra. Y cuando uno no es congruente, no genera confianza. Y la gente nos compra porque generamos confianza.
La autenticidad genera confianza. Si tú quieres vender o quieres que te compren, que es eso mejor todavía, si tú quieres que te compren, quieres que te seleccionen, quieres persuadir, tienes que ser congruente para generar confianza y ser auténtico. Si no generas autenticidad, la gente no te compra. Y ahora que hablamos de persuadir, si tuviésemos que seducir a una chica, por ejemplo, porque yo sé que hay muchas personas, tanto chica como chico, que les gustaría seducir a alguien, ¿qué técnicas podrías aplicar? Muchas. Porque habrá muchos que, Juanma, dime algunas. Sí, no, está claro. Enróllate. Yo siempre he dicho, bueno, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Que una de las cosas más seductoras para mí es la escucha. Y además lo has dicho tú antes súper bien. Como no estamos acostumbrados a escuchar, el momento que tú te encuentras a alguien que realmente te escucha y que tú terminas de hablar y se te queda mirando con una sonrisa y te dice, ahí va, tal, y para ti es algo especial y te puede llegar a cambiar la percepción de una persona, ¿no? Bueno, si además pues ya hay un galanteo previo y pues podemos ir en una dirección muy, muy buena. Claro, el intentar seducir a una persona que de inicio no está interesada por ti, pues es difícil, es complicado. Es decir, es un trabajo más de tiempo. Pero desde luego, si yo intuyo que puede haber ya, una cierta posibilidad, tengo que juguetear. ¿Cómo jugueteo? Pues tengo que juguetear, por ejemplo, con las miradas, tengo que juguetear con los parpadeos. Es decir, una mirada directa, sin yo decir nada y sonriendo, genera cositas, genera cosas. Un parpadeo lento y suave. Yo, por ejemplo, si tenemos ahí a la cámara y yo sé que me está mirando la chica que me gusta y yo pues puedo mirar así o puedo mirar así. Entonces, no es lo mismo. Y sus neuronas espejo lo van a interpretar de otra manera diferente, ¿no? Su percepción va a ser completamente diferente. Y sobre todo para testar si estás yendo por buen camino o no, tienes que fijarte en ciertas cosas, como por ejemplo las distancias. Todos tenemos una distancia que es la personal, la íntima. Y esa distancia solamente la pueden romper personas muy allegadas, parejas o gente que es sexualmente bienvenida. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú rompes esa distancia y no te vas hacia atrás, es porque hay algo muy bien. Claro, si yo estoy hablando con una chica que yo creo que hay buen rollo y tal, y lo que hago yo, romper esa distancia íntima y no se echa para atrás, yo sé que voy por buen camino, porque la parte más inconsciente de mi cuerpo se va a poner en huida si ahí no hay una apetencia sexual. Pero clarísimo 100%. Para mí eso es una de las cosas más claves. Los contactos directos, las sonrisas con contactos directos que no vienen a cuento. Y luego hay ciertos truquillos. Por ejemplo, si estuviéramos en un grupo y la chica, por ejemplo, que yo creo que le puede gustar, cuenta algo gracioso y todo el mundo se ríe, yo tengo que darme cuenta quién mira primero, una vez que ha contado ese chiste o esa anécdota. A la primera persona a la que mira es a la persona que más le importa en ese momento. Que puede ser a quien más le guste, o a lo mejor un jefe, que no tiene por qué ser que le guste, sino porque es el jefe y quiere saber su reacción. Pero a nivel de seducción es muy importante poder detectarlo. ¿A quién junta sus pies? Si estamos en círculos sentados o próximos, si tus pies se juntan más a los míos o más a los de otra persona, también es un indicador de galanteo, de seducción. El que tú hables conmigo y las bolsas palpebrales estén más presentes, que tus labios se vuelvan más rojos, que crezcan los labios, que la des la cabeza hacia la izquierda. Es que hay muchas cosas. Bueno, estos indicios te pueden dar confianza, ¿no? A muchos que, por ejemplo, tengan baja autoestima o cualquier cosa. Claro. Pueden ser unos grandes indicadores para poder lanzarse como aquel Hombre, que claro, si tú lo vas viendo. Pero claro, ojo, porque... la patacada, ¿no? Yo te puedo decir, imagínate, te puedo decir, mira, es que si la dé a la cabeza hacia la izquierda es que te estás acercando muy bien y puede haber seducción. Bueno, pero espérate, porque a lo mejor tú vas a hablar con Manolo, que es un vendedor de Toyota, y le dices que le ofreces 7.000 euros por el coche Toyota de segunda mano y la dé a la cabeza hacia la izquierda, ¿significa que ha ligado con Manolo? No, sino que él está seducido por la oferta. Luego tenemos que tener cuidado y ser, sobre todo, emplear el sentido común. No vaya a ser que la liemos. Muchas gracias y todo, cabrón. También está la persuasión que yo le llamo como para manipular, ¿no? La oscura. Sí. Es decir, ¿tú qué piensas a esto y crees que se puede llegar a manipular con el lenguaje tanto verbal como no verbal? Se puede llegar a manipular, sí, claro. Sobre todo cuando tú trabajas los miedos, por ejemplo. Es decir, no es que se pueda manipular, es que no hace falta más que pongas las noticias. Sí, ves cómo te manipulan los medios, te manipulan prensa, televisión, partidos políticos, youtubers, parejas. O sea, yo siempre he dicho, ¿tú serías capaz de hacer el siguiente ejercicio? O sea, tú, a ver, no sé, un tema ahora mismo. Caso de corrupción, ¿vale? ¿Tú serías capaz de poder defender una postura y a la par la otra? Pues, a no ser que seas... Piénsalo.
A ver, de poder se puede. No digo que tú sientas el defender una cosa u otra, pero yo te puedo defender lo que dice la izquierda sobre la economía Vale. y también te puedo defender lo que dice la derecha. Pero- Absolutamente. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner conceptos claros y concretos que van a trabajar hacia un lado y que van a trabajar hacia el otro. Es decir, esto se hace en concursos de debate. Muchas veces te dicen, tienes que defender esto. Hostia, pues yo no creo en esto. Ya, pues toca defenderlo. Lo defiendes. Y voy a ir más. Y mira, voy a confesar una cosa. Me va a costar esto, pero voy a confesarte una cosa. Yo nunca discuto de política. Muy raro. Por varias razones. Porque creo que no conduce a nada bueno. Porque de verdad que no creo en la política. Y a cada uno le doy lo que quiero oír. Es decir, si yo hablo con alguien de Vox, él probablemente no tenga muy claro si me gusta o no me gusta, pero probablemente intuya que a lo mejor sí. Pero si hablo con alguien del Frente Obrero o de Podemos, le va a ocurrir exactamente lo mismo. Y si hablo con alguien del PP, lo mismo. Si hablo con alguien del PSOE, lo mismo. De Pacma, lo mismo. Y eso seguramente muchos amigos míos van a decir ahora, qué cabrito, por no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque soy capaz de hacerlo de tal manera que te vaya la información de una manera tan certera para que te provoque a ti la sensación que yo quiero que te provoque, porque no quiero discutir de política. Me aburre. Esto es muy importante lo que acabas de comentar, pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, tienes que defender las dos partes en el mismo momento, ahí sí que te tienes que decantar, ¿no? No, en absoluto. ¿No hace falta? No. ¿Cómo lo haríamos, por ejemplo? Hacerles entender a los demás que cada uno de ellos percibe la realidad de la manera que la percibe. Y volvemos a lo mismo. Nosotros nos movemos a base de sesgos. Mira, hay un sesgo. Mira qué ejemplo más bueno. Partido Madrid-Barça. ¿Vale? Llega un jugador del Barça, le hace una zancadilla a uno del Madrid, o parece que es una zancadilla, penalti. ¿Por qué todos los del Madrid ven penalti? Pero es que lo ven. O sea, no es que como el del Madrid dice que es penalti. No. Es que ve que es penalti. Y los del Barça ven que no lo es. Pero es que lo ven. O sea, no es que digan, no, es que como si del Barça pues tengo que decir. No. Hay una percepción real y segura y se apuesta en el brazo a que es penalti y a que no es penalti. ¿Por qué? Al final la percepción, ¿no? Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que dentro de toda la información que tú percibes de algo, solamente vas a tener en cuenta la que refuerza tu convencimiento inicial. Es decir, lo que a ti te conviene. El resto lo quito, lo aparto. Inconscientemente, pero lo aparto. Entonces, yo ese trabajo lo he hecho. Mira, Dale. ¿cuántas veces sale en YouTube? Oiga, ¿usted votaría a una persona que dice que defiende la idea de tal, no sé cuándo, no sé cuándo? Hombre, claro, es que es lo que hay que hacer. ¿Quién piensa usted que lo ha hecho esto? Hombre, esto lo ha hecho Vox. No, lo ha hecho Podemos. Ah, entonces no. ¿Perdón? ¿Por qué no? Si tú has dicho que esto sí lo... Pues eso es un ejemplo muy bestia, más o menos de lo que yo te estoy diciendo. Nosotros cogemos la información que nos interesa cuando refuerza la posición que nos interesa. Y tú puedes estar recibiendo información que te está desmontando y tú dices, no, pues no será, o pues no sé qué. Todo esto inconscientemente, porque si fuéramos conscientes de ello, nos cambiaría mucho la percepción. De hecho, es uno de los mayores trabajos cognitivos que yo hago a lo largo de mi vida. Es decir, el yo conocer una noticia, el yo conocer a alguien, el yo conocer algo, el tomar una decisión y decir, un momentito, ¿quién está tomando la decisión? ¿Tú o tu sesgo de confirmación? Vamos a valorarlo. Por eso te lo digo, Sofía, te lo prometo. Soy la persona más objetiva que conozco. Te lo prometo, te doy mi palabra. Porque procuro trabajar bajo la objetividad absoluta, pero absoluta. Y cuesta una barbaridad. Pero la mayor parte de las ocasiones, no te voy a decir que lo consigo, pero sé que tomo decisiones bajo algún tipo de sesgo. Digo, bueno, esto tal, pero yo sé por qué. Bueno, pues lo sé, pero lo sé. La mayor parte de las personas no lo saben. ¿Y a la persona se le puede modificar ese sesgo cognitivo inicial? Sí, trabajando los miedos. O sea, tú lo que tienes que trabajar es, si yo, por ejemplo, creo que eres una persona que no gestiona bien la culpa o la incertidumbre, voy a trabajar todo eso para generarte culpa e incertidumbre por tu ideología, por tu pensamiento. Y va a hacer que tú ya te empieces a replantear cosas. Y a tu sesgo de confirmación se debilite. Y a lo mejor vayas a coger ya cosas del otro lado. Ostras, claro, no me había dado cuenta yo de esto. Al final es una manipulación pura y dura. Se puede hacer. ¿Y las personas cómo pueden proteger este sesgo suyo interior? ¿Cómo pueden trabajarlo para que otros, por ejemplo, ya no a nivel político, Sí. para defenderse, por ejemplo? Que esto pasa mucho en el narcisismo, ¿no? Por ejemplo, de las parejas. Siendo consciente de que lo puedes tener. Es decir, lo principal es
el saber que lo que te está ocurriendo al día a día y el decir, un momento, para y piensa. O sea, el para y piensa es fundamental en esta vida. Es, un momento, antes de tomar una decisión. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Quién la está tomando? ¿Mi sesgo, mi prejuicio o yo? Objetivamente. Nunca tomamos decisiones objetivas. Los que nos dedicamos a esto sabemos que quien toma las decisiones es la parte emocional de nuestro cerebro, de nuestra conducta. Es la que toma las decisiones. Y luego la parte racional es la que lo justifica. Esto es el sesgo de confirmación, al fin y al cabo. Total. Y ahora que hemos mencionado el tema de política, no sé si puedes comentar para ti quién es el mejor y el peor político a nivel comunicativo. Aunque sé que me va a dar mucho hate. Ya lo he dicho varias veces. Y te voy a decir dos políticos que a mí me encantan cómo comunican. Uno es Gabriel Rufián. Me parece un dardo, me parece certero, milimétrico en cuanto al objetivo que quiere conseguir. Me parece un buen orador, trabaja las pausas como nadie, utiliza su lenguaje corporal muy bien porque es muy congruente y además es un tocador del botón rojo espectacular. Digo botón rojo cuando alteras a los demás. Todos tenemos en la mente aquella comisión de investigación donde le llama Palmera a una de las personas que estaba al otro lado y esta mujer se altera absolutamente, incluso le llega a llamar imbécil, etcétera. Consigue lo que él quería. La desestabilizó, le guiñó el ojo y todo. Es brutal. Y luego, por un lado, y luego para que no me echen mucho hate, me voy al lado contrario, ¿no? Me voy a Margallo. Margallo, antiguo ministro del Partido Popular, me parece un maestro de la oratoria. Me parece brutal cómo habla ese señor. Es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Entonces, hay dos ejemplos muy buenos. Uno muy malo, Yolanda Díaz, por ejemplo, creo que debería de trabajar un poco la oratoria. Tiene demasiado muletillas, mucho... y eso ocurre cuando uno no tiene una educación en cuanto a la manera de comunicar. Creo que no ha debido de tener una formación interesante. Y debería porque es un cargo público lo suficientemente importante como para llegar más y mejor con la manera que tiene de hablar. Sobre todo por una cosa, porque pierde credibilidad con la manera que tiene de hablar. Brutal. Algo que quería preguntarte también, Juan, es a nivel cultural, ¿puede variar el lenguaje no verbal? Sí, mucho, claro. De hecho, es uno de los grandes mitos, ¿no? La universalidad de la comunicación no verbal. Bueno, oiga, es universal lo que es universal. El tema de la expresión de las emociones es universal. Pero hay ciertos movimientos que cambian dependiendo de la cultura que tú tengas. Movimientos, por ejemplo, hay movimientos que, digamos, evocan el pasado hacia la izquierda y el futuro hacia la derecha para personas que aprendemos a escribir de izquierda a derecha. Pero lenguas semíticas, que escriben de derecha a izquierda, el pasado lo ponen a la derecha y el futuro a la izquierda. Luego depende, claro que depende muchísimo. Pero ya no solamente en eso, sino incluso en los gestos universales, no es lo mismo cómo gesticula un brasileño a cómo gesticula un japonés. Los dos están contentos, vale, pero ¿lo van a exponer de la misma manera? Ya te digo yo que no. Luego también la cultura tiene mucho que ver. Y eso para una persona, es decir, es complicado, ¿no? Detectar el lenguaje no verbal, por ejemplo, en función de la cultura. No hay indicios universales, ¿no? Entiendo. Hay indicios universales en cuanto, por ejemplo, reacciones fisiológicas, ¿no? Reacciones que tiene el cuerpo o la mente, cuerpo y mente, para sobrevivir, ¿no? Pues que el cuerpo se va hacia el lado contrario del estímulo que puede ser negativo o perjudicial para ti. Eso es universal, absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo que es la cultura te borra parte de la intensidad de ese movimiento o te modifica otros, tienes que acostumbrarte. Es como todo. Cuando yo he hablado ya con, ¿qué te voy a decir yo? Con 30 familias árabes, pues lo hago mejor que cuando llevaba 2. Al final es entrenamiento, ni más ni menos. Para las personas, a veces, a la hora de gestionar una persona prepotente, es decir, tú ya lo ves, ¿no? El lenguaje verbal y no verbal. ¿Cómo podemos gestionar una persona de este calibre? Una persona prepotente, una persona narcisista, una persona altiva, una persona que se cree superior a ti, le tienes que dar lo que busca. Tú déjale, da igual, no pasa nada. Claro, aquí tenemos que tener una lucha de ego. El ego, vaya palabra también. Nos puede dar para 3 capítulos. Tenemos que prescindir del ego, en este sentido. Me da igual. O sea, tenemos que ser mercenarios de la conducta. De tal manera que tú di lo que quieras, haz lo que quieras, siente lo que quieras, pero el que va a ganar voy a ser yo. Entonces, una persona que es muy altiva, es muy prepotente, va a buscar la superioridad con respecto a ti. Dásela. O que crea que la tiene. Pero tú llévate lo que tú quieres llevarte.
Y luego eres el mejor, eres el más guapo, eres el que mejor lo hace, pero hago lo que a mí me da la gana. Fíjate, algo muy parecido hacemos cuando trabajamos la resolución de conflictos. Hay una máxima que me parece súper interesante, es tú di lo que quieras mientras hagas lo que yo quiero. Típico, no sé, en un hospital, típico paciente que empieza a despotricar de la enfermera porque le está haciendo esperar mucho. Pues si te va a llamar perro judío, todo lo que tú quieras, tú piensa que no te lo dice a ti de manera personal, sino que te lo dice a lo que representas. Que diga lo que quiera mientras haga lo que yo quiero. Por favor, ¿le importa esperar en aquella sala? Es que usted va. Que diga lo que quiera mientras haga lo que a mí me interesa. Eso, al final, va a hacer que tu salud mental sea otra y va a hacer que no generes conflictos, porque muchas veces los que vamos uniformados generamos los conflictos. Los detona, lo genera, digamos, la otra parte, pero los detonamos nosotros, porque el hecho de llevar un uniforme muchas veces lo que hacemos es que usted a mí no me habla de esa manera porque yo soy policía, usted a mí no me habla de esa manera porque yo soy el médico. Oye, pues no, déjale que te hable de esa manera, no pasa nada. Luego lavas el uniforme. Si le insultas al uniforme, no es a ti. Entonces, ese chip que tenemos que cambiar, que yo le llamo el showtime, esto es un teatro, la gente te tira tomates o te aplaude, pero no a ti de manera personal, sino a ti como representante de algo, déjales que lo hagan. Es su salida, es su win en esta negociación. Que la hagan y te va a quitar de un montón de problemas. Es decir, ¿y rebatir objeciones se tendrían que hacer o evitarlas, por ejemplo? No hay que evitarlas, hay que redirigirlas. Mira, lo que estamos acostumbrados siempre es a la confrontación. Y imagínate que yo te digo, disculpe, tiene usted que esperar media hora más, ¿vale? Tú dices, es que estoy hasta la nariz. ¿Tú qué esperas que yo te diga? Oiga, pues es lo que hay. No sé. O sea, tú esperas la confrontación. Normalmente los conflictos, cuando uno sube, escala, lo que espera es confrontar. Pero si lo que se encuentra es que no confrontas, sino que le dices, no me extraña que esté enfadado porque es que luego esperar este tiempo es para tirarse de los pelos. Le pido 1000 disculpas. Pero tiene usted que esperar media hora. Claro, ¿cómo reaccionas ante eso? O sea, a lo mejor vuelves a decir, pues esto es una mierda, pero ya lo dices ya con un perfil más bajo. Entonces, en vez de confrontar, rediriges. Esto es como el aikido, el que haya hecho aikido. Utiliza la fuerza del otro para tu beneficio. Tiene usted toda la razón del mundo. La verdad que yo estaría igual o peor. Le pido, le doy las gracias por tomárselo con esta sabiduría. Pero tiene que usted esperar media horita, ¿vale? Venga, gracias. Ya está. No confronto, sino que redirijo. Eso es tema de, como tú has comentado antes muy bien, el tema de ego, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la sociedad no estamos gestionando realmente como deberíamos el ego? En absoluto. Nos secuestra constantemente. Tema de un buen vendedor. Para ser un buen vendedor, ¿qué tendría que tener en cuenta una persona que quiere vender? Desde luego saber comunicar, o sea, eso es lo primero, y tener un convencimiento pleno de lo que hace y de cómo comunica. Es decir, hacer un análisis previo de cómo vendo, cómo hablo, si genero confianza o si no genero confianza. Eso es básico, pero absolutamente básico. Si no eres vendedor de puerta fría, es decir, que tú no sabes que el que te va a abrir la puerta y lo que le tienes que vender, pero si yo mañana he quedado contigo para venderte algo, oye, coge información de esta persona. Si yo sé cómo te llamas y cómo te apellidas, voy a ver si es que, anda, vale, que voy a hablar con este, y este señor es del Girona. Vale, es del Girona. Vale. Pues yo te voy a ir a ver y en mi solapa va a haber un pin del Girona, aunque yo no sea del Girona, me da igual. Pero tú, ¿qué es lo que vas a ver? Un pin del Girona y tú eres del Girona. Sesgo de grupo. ¿Esto qué significa? Que yo otorgo más credibilidad y más confianza a los que pertenecen a un grupo social como yo. Luego, el mero hecho de tú y yo tener un nexo ya va a hacer que para mí seas más confiable. Bueno, pues si haces eso de una manera y de otra, y haces 2 o 3 de estas, y encima levantas las cejas y sonríes, y pues al final, oye, eso es mucho. En una checklist, al final, 4 o 5 más te hacen diferente. Ahora, algo que el otro día estaba pensando, digo, te lo voy a preguntar, es decir, ¿tú crees que se puede identificar, sobre todo, por ejemplo, a nuestras esposas, por ejemplo, o a una pareja? ¿Podemos saber si nos está poniendo los cuernos, por ejemplo, siendo infiel con otra persona? Cariño, apaga. Bueno, sería la leche si te dijera que sí, al 100%. A ver, volvemos a lo mismo. La voluntad de ocultación que tiene una persona es brutal cuando evidentemente no hablamos de cuernos, luego es difícil. Lo que tienes que irte es a qué capacidad tengo yo para poder provocar reacciones. Esto ya no es observar, esto ya es provocar. Si yo, por ejemplo,
creo que puedes tener un lío con un compañero de trabajo, te voy a preguntar sobre el compañero de trabajo. Voy a ver cómo le tratas cuando hablas de él, ¿qué haces? ¿Qué dejas de hacer? Si evitas la conversación, si no evitas la conversación, ¿cómo te comportas cuando él está cerca y estoy yo? Entonces, todo eso es lo que me va a dar a mi información si hay vinculación entre ellos dos más allá de lo que es una relación simplemente de trabajo. Si, ahí te puedes dar cuenta de cosas. No como una prueba de un juicio, pero sí como un indicio importante. Entonces, por ahí podemos tirar. Pero no hay una máquina de la verdad, una nariz de Pinocho que te diga, si hace esto, es porque te está poniendo los cuernos. Ahora me veo a todo el mundo ya analizando a sus parejas ahí. Tú imagínate, no. Podéis ver este podcast en pareja, no hay problema. Muchas parejas sufren por tener relaciones con una pareja, por ejemplo, narcisista y tal. Vaya. Es decir, y parece mentira porque parece que no se den cuenta. Es decir, o se dan cuenta muy tarde, ¿no? Hemos tenido ya algunos referentes que hemos hablado del tema. Es decir, ¿cómo podemos identificar con el lenguaje ya no verbal? Es decir, quizás con el verbal puede ser un poco más sencillo, ¿no? Pero con el no verbal... Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, te voy a dar alguna cosilla que dice la ciencia. A ver, el tema de los narcisistas son siempre personas que evidentemente, la palabra lo dice, un narciso. Se quieren mucho, se valoran mucho, son más altivas, son más prepotentes, pero a la par sufren mucho también. O sea, la envidia que tienen sobre otras personas les hace sentir muy, muy mal, ¿no? Yo me voy a ir a un perfil más de psicópata, ¿vale? Todos los psicópatas son narcisistas, ¿vale? Y la psicopatía está muy presente. O sea, hay un alto porcentaje de personas psicópatas. Hay un estudio de población reclusa que se llegó a esta conclusión de una manera residual. O sea, no buscaban esto, pero se dieron cuenta que haciendo entrevistas a población reclusa había un porcentaje de personas que cuando hablaban estaban como más rectos, que su manera de mover el cuello, la cabeza, era más rígido. Y casualmente el perfil psicológico de esas personas eran todas más vinculadas a la psicopatía. ¿Podría ser un indicador de psicopatía que una persona gesticule poco la cabeza? Yo no me arriesgaría a eso porque sería una temeridad de que una persona simplemente sea tímida, esté rígida, esté controlando o tenga algo en el cuello. Quiero decir, no. Pero ya estamos viendo un componente de comunicación no verbal vinculada a un psicópata o un narcisista. Yo creo que dar un consejo clave o concreto sobre la detección sería muy temerario. Porque probablemente estemos observando eso y no sea una persona narcisista. O sea, hay un alto porcentaje de personas que lo hagan y no lo sean. Entonces vamos a mezclarlo todo. Lo que hay que ver es el grado de manipulación, lo culpable que te hace sentir esta persona, el jugueteo de pros y contras que tiene contigo. Eso es lo que te tiene que detectar. Ver que es un sin ti pero contigo raro y tóxico es lo que te tiene que alertar. Y luego ya si aplicas algún tipo de técnica te puede ayudar a ahondar un poco más. Notando. El lenguaje no verbal tiene que ver con nuestra autoestima, nuestra confianza. Es Claro. decir, ¿por qué hay personas que se mueven más, dan más información que otra? Es decir, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, aquí hablaríamos de más que de comunicación no verbal, que también. Aquí diferencio yo comunicación no verbal del lenguaje corporal. El lenguaje corporal, digamos que no es necesario que exista una persona enfrente de ti comunicando contigo, que la comunicación no verbal sí, ¿no? El lenguaje corporal son reacciones fisiológicas. Una persona con alta autoestima va a ser una persona con un rol alfa o con una confianza importante. Estos tres, rol alfa, confianza y autoestima, van a tener la misma característica del lenguaje corporal y es la amplitud de movimientos y ocupar más espacio. Y una baja autoestima y una falta de confianza y un rol de seguidor es todo lo contrario. Luego podemos detectar, ojo, pero no solamente detectar, sino provocar, detectar una persona con confianza, una persona con una alta autoestima, una persona con un rol de alfa, simplemente con la observación de cómo se expande a nivel del lenguaje corporal. Pero esto le vamos a dar la vuelta. ¿Puedo yo hacer exactamente lo mismo hacia ti? Es decir, ¿puedo yo hacerte ver que yo soy un alfa con respecto a nuestra relación? Pues si me interesa y en este momento digo, voy a subir un poquito, que yo quiero dejar aquí claro que el que manda soy yo, o quiero posicionarme como una persona jerárquicamente superior o generar mucha confianza, tal, pues automáticamente te voy a empezar a hablar elevando un poquito la barbilla, voy a sacar los brazos hacia arriba, voy a abrir un poquito más las piernas, voy a sacar un poquito más de pecho. Todo esto son, digamos,
consecuencias corporales de una persona que está con esa actitud. Pero si quieres tú generar esa actitud, tienes que generar esas actividades corporales. Es decir, podríamos mejorar nuestro lenguaje también no verbal, ¿no? Y deberíamos. Brutal. Yo sé que conoces a Yados, es decir, su lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué es lo que piensas? Y si pudieses decir algo más sobre él, porque creo que las personas muchas veces dicen es un mentiroso, vende humo. ¿Tú cómo ves todo el tema de Yados? Pues es precisamente lo que acabamos de hablar de rol de alfa. Es decir, su manera de comunicar es muy, muy, muy alfa. Y eso genera en la percepción de los demás algo que están buscando. Porque encima el target de esta persona es gente que quiere prosperar, que quiere ser alfa, que quiere todo lo que él hace. Y fíjate, es que él trabaja sobre el estatus de los demás, ¿no? Dinero, mujeres, Lamborghinis, cuerpazo, todo eso. Y además lo hace bien, no porque la estrategia sea mejor o peor, sino porque su comunicación verbal y no verbal son congruentes. O sea, su comunicación verbal no hay más que verle. Una persona expandida, una persona confiada sobre sí misma, con una alta autoestima. Luego, esa es una estrategia que le está dando la rentabilidad, hasta que lo desmontas o dejas de desmontarlo, ¿eh? Yo ahí no me meto. Pero lo ha hecho bien y es muy probablemente la diferencia que tiene contra otros gurús que intentan ser gurús, pero que hay algo en su lenguaje corporal que dejan de manifiesto que no lo tienen tan claro, que no están tan seguros de sí mismos como lo está haciendo Yados. Porque si, por ejemplo, para las personas que dicen que vende humo, no vende humo, si a ti te dijesen, ¿puedes llegar a identificar él con su comunicación verbal y no verbal si dice la verdad o no? No. Quizás te metan un reto por ahí. No, es que la evidencia científica nos dice que es imposible detectar mentiras con la comunicación no verbal. Porque además, claro, si él se cree lo que vende, ¿dónde está el detonante para poder detectar nada? Si él se lo cree, es que a lo mejor él se lo está creyendo. Es lo que deberíamos de saber. Oye, pues puede ser. O simplemente es un mentiroso compulsivo que tiene ya una capacidad. Oye, pues no. Mira, además, insisto, hay muy poquita evidencia científica vinculada con la detección de la mentira, salvo temperatura de la nariz y frente que se modifican cuando una persona miente o dilataciones de las pupilas. Prácticamente no hay nada. Y lo de la dilatación de las pupilas yo te lo podría hasta rebatir científicamente también. Si sería capaz de darle la vuelta. Y lo de la temperatura de la nariz y la frente, pues creo que ninguno va por ahí con gafas de visión térmica ni cosas de estas. Poco más. De hecho, los expertos, tenemos un referente en España sobre detección de la mentira, que es Jaume Masip, que es un psicólogo de la Universidad de Salamanca, que él está muy centrado en la lingüística forense como herramienta de detección de la mentira, que tampoco es fiable al 100%, pero sí es más fiable que la comunicación no verbal. En cómo comunicamos, en que bajamos el tono en una persona que miente, baja un poquito el tono, o se pueden alargar las vocales, etcétera, etcétera. Y aún así, siempre hay un porcentaje, un margen de error lo suficientemente grande como para decir, oiga, vaya usted con cuidado que a lo mejor estamos catalogando de mentirosa a esta persona y está diciendo la verdad, o todo lo contrario. Y esas personas que cuando hablan gesticulan demasiado, que Sí. tú ya ves que, es decir, con las manos dan fuerza a lo que dicen. Sí. Y para otros, quizás eso es como les genera como un poco de rechazo. ¿Tú crees que deberíamos, a la hora de hablar, generar fuerza con nuestras manos, con nuestra... Debes de comunicar como tú sientas que debes de comunicar, porque si no perderíamos la congruencia. Lo de siempre, si tú eres una persona que habla despacio, lento, con un tono tranquilo, tú no puedes estar hablando de esta manera. Si yo hablo muy rápido, digamos con un tono muy, muy alto, con un perfil emocional muy alto, es muy raro que yo no mueva las manos. Luego tienes que ser congruente de lo que dices y lo que haces, sin más. Pero hay un detalle muy importante también, Jess. Y te voy a lanzar una pregunta. ¿Para qué hacemos gestos? ¿Tú qué crees? Hostia, esta es muy buena pregunta. ¿Cuál es la función de hacer un gesto? Cuando hablo yo contigo. Para mí es reforzar el mensaje que tú das. Perfecto. Es decir, yo te lo acabo de hacer, ¿no? ¿Para qué hago yo gestos? Para hablar contigo. Estoy reforzando el para hablar contigo. Vale, entonces, ¿me podrías explicar por qué hacemos gestos cuando hablamos por teléfono? De manera inconsciente ya. Porque yo hago gestos también para mí, para dar continuidad al diálogo, para reforzar todo lo que yo voy diciendo, pero de manera interna, para marcar ritmos. Luego tú gesticula como tú sientas que tienes que gesticular, porque si no puedes incluso modificar tu estrategia verbal. Y eso no nos conviene. Brutal. ¿Podemos tener más carisma, Juan, nosotros? Es decir, como persona, ¿cómo podemos tener más carisma? Si es que sí es posible. Esto es delicado, porque claro, yo sí te puedo dar una serie de trucos o consejos o estrategias para que tu lenguaje corporal sea más cercano a una persona carismática. Pues una persona con confianza, con autoestima. Pero si tú interiormente no te sientes así,
estamos impostando. Si impostas, no eres auténtico. Si no eres auténtico, no generas confianza. Luego hay una línea muy fina entre impostar, ser, trabajar, convencer. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es trabajar para ser, impostar para ser y convencer cuando eres, no cuando estás impostando. Porque cuando estás impostando van a salir incongruencias, van a salir cosas que no van a... Mira, te voy a hacer un ejemplo súper claro. Yo trabajo mucho con gente que prepara oposiciones, prepara entrevistas de trabajo. No solamente oposiciones, sino, oye, mira, me han llamado de Mafre y tengo una entrevista de trabajo. ¿Lo podemos preparar? Y yo siempre pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 3 meses. Digo, venga, ¿qué es lo que hago? Cogemos 4 o 5 gestos o actitudes corporales claves y los trabajamos para automatizarlos y para interiorizarlos, de tal manera que sea tu lenguaje corporal casi tuyo propio ya. De tal manera que quien lo lea de manera fluida y congruente. Ahora, si me dicen, el martes, digo, vale, pues ya hemos terminado. ¿Cómo? Que ya hemos terminado. No vamos a preparar nada. Tienes que ser tú y fluir, porque lo que quieren percibir los electores es una persona congruente. Si yo te empiezo a decir ahora, tienes que elevar la barbilla, gesticular más con la mano izquierda, girar la cabeza hacia la derecha, tú vas a parecer chiquito de la calzada cuando estés allí delante del tribunal y van a decir, esta persona es muy rara, no la quiero. Nada, fluye, sé tú. Ya está, punto, no hay más. Muy buen tip. ¿Hombre y mujer es lo mismo o hay alguna diferencia entre ambas? Bueno, hay diferencias, claro, hay diferencias, pero también hay diferencias culturales, hay diferencias por la ropa, hay diferencias por los roles, hay diferencias por las emociones que están sintiendo en cada momento. El mero hecho de llevar falda o no llevar falda ya te condiciona la manera de sentarte, por ejemplo. El rol que tú tengas, si estás cerca de un señor en el transporte público, yo no lo percibo de la misma manera que lo puede percibir una mujer. Entonces, en ese sentido, sí, a nivel de cerebro, pues también hay diferencias. Son iguales los cerebros, pero, por ejemplo, hay un estudio que leí hace poco, creo que es del año pasado o de hace 2 años, donde dice que las mujeres cuando están haciendo el acto de observar el rostro de una persona, se iluminan 16 zonas diferentes del cerebro. Al hombre 4. Luego ya tenemos una diferencia, ¿no? ¿Puede ser por el rol de cuidador? No lo sé, pero puede ser. Ciertas diferencias mínimas, insisto, mínimas, porque el cerebro es prácticamente igual, pero a verlas yo creo que hay. Yo sé también que tú tienes una audiencia muy grande, Juan, y que al mismo tiempo tienes hate. No sé si quieres dar algún mensaje a los haters que nos están escuchando a día de hoy. Bueno, bueno, pues gracias por estar ahí, por estar observándome, pero que los haters son necesarios y bienvenidos, porque en ocasiones hay algunos vídeos que uno hace de una manera muy blanca, muy transparente y con una voluntad muy buena, que de repente hay un hate que no entiendes, pero bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que algún día, yo ahora mismo estoy escribiendo un libro, pero a futuro yo creo que voy a escribir un libro de cómo puedes perfilar a una persona por sus mensajes de hate. Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo. O sea, yo creo que si yo cojo una persona y puedo verle 50 mensajes a diferentes personas y qué es lo que... Creo que se puede... Yo creo que le podría hasta orientar de, mira, a lo mejor vete a este psicólogo que trata muy bien la bipolaridad o vete a este que trata muy bien la depresión. A ver, es una broma, evidentemente, pero ahora sin bromas podemos ver las carencias de las personas y ver... Sí, porque en las redes sociales, ¿qué necesidad tengo yo de hacer daño gratuitamente a una persona? Porque Hilda, que murió de cáncer hace un par de años, que publicaba su proceso, la pobrecita mía, había hate contra ella y le decían que a ver si se moría ya. Pero ¿qué necesidad hay de hacer eso? Pues tiene que haber una oscuridad muy grande en esa persona. Me encantaría escudriñar en todos los mensajes de esa persona y te aseguro que sacaríamos cosas seguro. Pero bueno, bienvenidos son, ¿eh? Para las personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, Juan, ¿qué consejo les podrías dar? Batallas internas, me suena un poco. Pues mira, yo voy a dar un consejo que me permite dar mis 48 años de vida. Y es que procuren ser sinceros a sí mismos. Que sean sinceros a sí mismos porque uno puede mentir a todo el mundo, pero no te puede mentir a ti. Y nos mentimos mucho. Yo el primero, yo lo he hecho. Y muchas veces me he parado y me digo, ¿pero qué te estás contando, Juanma, tío? No, esto no es así. Y hacer ese ejercicio de autoconocimiento y de ser conscientes de lo que somos y cómo somos, porque en ocasiones no queremos verlo. Y si lo reconocemos y si vemos realmente cómo somos, podemos saber cómo arreglarnos ciertas cosas. Pero, por supuesto, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos.
Brutal. Y para ir concluyendo, Juan, tú imagínate que Dios no quiera, falleces. ¿Cómo crees que tus seres queridos te recordarán? Yo solo ¿O te pido, gustaría? yo solo pido que me recuerden como una buena persona. Brutal. Nada más. De hecho, procuro ser buena persona. Procuro ayudar todo lo que puedo. Insisto en el hombre que vi ayer en el supermercado. De verdad que lo hice de corazón, no lo hice por nada, porque lo necesitaba. Lo que le inculco a mis hijos, a Hugo y a Diego, es que por encima de todo, que huyan de la mentira y que le echen valor y afronten la verdad, pero sobre todo que sean buenas personas, que no hagan sufrir a nadie. Y si hacen sufrir a alguien, que sea de una manera involuntaria y que lo arreglen y que pidan perdón. En ese círculo me muevo. Lo digo de verdad, no lo digo por quedar bien en redes sociales ni nada, y quien me conoce creo que lo sabe. Que la gente me recuerde, hostia, Juanma Pincho, tal, qué buena gente era. Brutal. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir, Juan. Nada más, que he estado súper a gusto. Pues muchísimas gracias a ti y nos vamos despidiendo, Juan. Un placer. Hasta la próxima.